Mi esposa infiel y mi mejor amigo se acostaron. Esperé hasta su boda para exponerlos y luego me robé a su novia. Me enteré recientemente de que mi esposa y uno de mis mejores amigos, quien por cierto está comprometido, han estado acostándose. No estoy seguro de cuánto tiempo ha durado esto ni si ha pasado más de una vez. Todo lo que sé es que sucedió, y tengo el corazón destrozado. Llevo casado con ella solo 3 años. Mi amigo está comprometido ahora mismo y su boda es en unos meses. He escuchado muchas historias de hombres que descubren que sus parejas les son infieles, y es muy fácil verlas solo como historias. Pero ahora, conociendo el tipo de dolor emocional por el que pasan, no creo que pueda volver a ver esos relatos de la misma manera. Sentirlo de primera mano es algo que no le deseo a nadie, excepto a la peor clase de personas. Honestamente, conozco a mi esposa desde nuestros días universitarios. Ella tenía una relación en ese entonces y yo también, pero éramos muy buenos amigos. Nos llevamos bien rápidamente porque nos gustaban las mismas cosas y terminó siendo mi mejor amiga en ese tiempo. Su relación terminó, y aproximadamente un año después, la mía también. Pasaron algunos años estando ambos solteros antes de que decidiera expresarle mis sentimientos. Por suerte para mí, ella sentía lo mismo, así que empezamos a salir. En cuanto a mi amigo, lo conocí después de la universidad en una fiesta en la ciudad. Hablamos bastante y salimos un par de veces después de esa fiesta. Nos hicimos amigos cercanos muy rápido y él simplemente se unió a mi grupo general de amistades. Creo que yo ya estaba saliendo con mi ahora esposa en ese momento, así que él la conoció desde muy temprano. Son dos personas que han estado a mi lado por mucho tiempo y creo que es razonable haber esperado que fueran leales conmigo. Esperaba que se mantuvieran de mi lado, pero claramente eso no era lo que les interesaba hacer. Me enteré de una manera muy extraña. Mi esposa llegó a casa un poco más tarde de lo habitual una noche. Eso no era algo fuera de lo común, especialmente porque me avisó que llegaría tarde, así que no le di vueltas al asunto. Sin embargo, me pareció que actuaba de forma extraña al volver. Cuando intenté abrazarla, se apartó de mí bastante rápido. No tuve que preguntarme por qué, porque lo olí en ella. No diré que soy un fanático extremo de los perfumes, pero me gustan las fragancias y me fijo en los aromas que me gustaría comprar en el futuro. Sé perfectamente a qué huelen sus perfumes porque los percibo casi a diario. Sin embargo, durante ese abrazo, la fragancia que sentí no era la suya. Supe exactamente de quién era porque pertenecía a mi amigo. Él es uno de mis mejores amigos y no es un fanático de las colonias como la mayoría. Ha estado comprando la misma fragancia una y otra vez durante los últimos años. Así que, en el momento en que la olí, supe que olía a él. Eso también explicaba por qué no quería estar cerca de mí por mucho tiempo. Aún así, actué como si no hubiera notado nada. Más tarde, cuando estábamos hablando y ella me contaba su día, noté que no mencionó ni una sola palabra sobre él. Quería darle el beneficio de la duda y pensar que simplemente lo había olvidado. Pero ella y mi amigo solo hablaban por mí, yo era la conexión común. Por lo tanto, me resultaba difícil imaginar que encontrarse con él, incluso si hubiera sido por pura coincidencia, fuera el tipo de cosas que ella olvidaría contarme. Me han engañado antes, así que me puse sospechoso al instante. Nunca había tenido motivos para desconfiar de ella, pero ese fue el primer momento en que lo hice. Sabía que algo estaba pasando entre ellos dos y ella estaba eligiendo ocultarlo. Lo único que tenía sentido era que me estuviera engañando con él. Llegué a pensar que tal vez él necesitaba el consejo de una mujer para algo que tuviera planeado para su prometida, pero no había razón para que mi esposa no me lo contara. Debido a eso, me di cuenta de que tendría que averiguar de qué hablaban en sus conversaciones telefónicas. Eso sería lo que me permitiría saber si realmente estaba ocurriendo algo entre ellos. Ella nunca me respondería si le preguntaba directamente, así que no tenía sentido intentarlo. Fue difícil encontrar una oportunidad para revisar su teléfono sin que ella estuviera presente. Pero cuando la tuve, no la dejé pasar. Fue unos 3 días después. Ella había dejado su teléfono cargando, así que pude tomarlo y revisarlo. Fui a sus conversaciones con mi amigo y me di cuenta de que muchos de los mensajes habían sido borrados porque el hilo de la charla era algo inconexo. Algunas partes no fluían de la manera que normalmente esperaría. Pude confirmar que ella había borrado mensajes porque olvidó eliminar una de sus respuestas donde citaba un mensaje de él. Su respuesta era solo un emoji de risa. Tenía sentido que se le pasara por alto al borrar lo demás. No podía ver el mensaje completo que él había enviado, pero podía ver que terminaba con, y lo gracioso es que cuando me besaste ahí, precedido por un montón de emojis de risa de su parte.
Iba a seguir leyendo más mensajes para ver si encontraba algo más arriba que me ayudara a confirmarlo por completo. Pero ella empezó a moverse en la cama y me retiré en ese momento. No estaba listo para una confrontación. No justo entonces. Necesitaba más pruebas. Terminé intentando una segunda ronda al día siguiente. Logré tomar una captura de pantalla del mensaje citado. La envié a mi teléfono de inmediato y luego busqué mucho más arriba en la conversación. Me costó mucho desplazarme hacia arriba, pero finalmente encontré un punto que ella pareció haber pasado por alto en su frenesí de borrar mensajes. Era de hacía unas 6 semanas y eran ellos dos coqueteando de forma bastante intensa. No había nada que indicara que ya se habían acostado en ese punto, pero estaba claro que estaban cruzando la línea. Eso por sí solo era suficiente para terminar las cosas con ella. Estamos hablando de una mujer a la que amé tan intensamente que le pedí matrimonio. Estamos hablando de que me engañó con un buen amigo mío. Al mismo tiempo, él me traicionó con ella cuando debería haberme sido leal. Él tiene una prometida, lo cual es una razón más para ser fiel. Ambos son personas horribles y no puedo esperar para sacarlos de mi vida. Ya no hay espacio para ninguno de los dos. El divorcio es mi siguiente paso. Ni siquiera he comenzado ese proceso, pero me aseguraré de hacerlo pronto. Comenzaré una nueva vida sin traidores que me detengan. No sé cuánto tiempo ha estado pasando esto a mis espaldas, pero sé que al menos 6 semanas. Y probablemente mucho más. He documentado todo para que ella no tenga escapatoria cuando finalmente llegue el momento de terminar lo nuestro. Haré todo lo posible por volver y escribir una actualización una vez que la haya confrontado y el divorcio esté en marcha. No sé cuánto tiempo tomará, pero espero que sea pronto. Actualización 1. En mi publicación anterior, hablé sobre mi esposa y mi amigo comprometido, de quienes descubrí que se estaban acostando. Fue una experiencia bastante extraña para mí porque me di cuenta al oler el perfume de mi amigo en mi esposa. Supe al instante que no era el aroma que ella usaba, y mi mente no tardó mucho en identificar a quién pertenecía. Sé que algunos dirán que pudo haber sido alguien más con quien ella estuvo en contacto, pero de cualquier manera, significaba que alguien, obviamente un hombre, estuvo lo suficientemente cerca de ella como para dejarle su aroma impregnado. No importa de todos modos, porque vi los mensajes entre ella y la persona que sospechaba, mi buen amigo. No hay mucho más que vaya a decir en esta actualización, excepto que ya decidí exactamente qué planeo hacer. Voy a ser paciente. Podría elegir confrontarlos a los dos ahora mismo, pero eso es aburrido. Terminaría gritando hasta quedar ronco en un intento de que dos personas que ya no me agradan entiendan cuánto las odio. Y al final del día, si no tienen conciencia, nada cambiará para ellos. En lugar de eso, voy a golpearlos de una manera que sé que les dolerá. Terminaré siendo el villano al final de todo esto. Pero si dos personas no tienen problemas en ser los villanos, entonces yo no tendré problemas cuando me conviertan en uno. Voy a armar una escena en la boda de mi amigo. Lo expondré como un engañador allí mismo, y voy a exponer a mi esposa también. Los dos tendrán que lidiar con el hecho de ser la razón por la cual ese hermoso día no tendrá un final feliz. Algunos me culparán porque será evidente que oculté esa información hasta ese día, pero eso no me importa. Estoy seguro de que, en unos años, la prometida de mi amigo me agradecerá por salvarla. Eso es suficiente para mí. Actualización 2. Había mucho que decir en esta publicación, así que iré directo al grano. La boda de mi amigo ha pasado, y cumplí exactamente con lo que dije que haría. Estaba extremadamente nervioso, pero, para ser honesto, una vez que empecé, todo fluyó con naturalidad. Dejé que la situación se desarrollara por sí sola. Fue un día muy difícil para mí. Se suponía que debía estar feliz por él. Estuve a su lado todo el día, animándolo como debe hacerlo un padrino de boda. Fue muy duro fingir alegría. Lo odiaba, pero encontré la energía para mantener la actuación porque sabía que le borraría la sonrisa de la cara en unas pocas horas. Cuando llegó el momento, observé cómo él y su prometida estaban juntos en el altar. Era una boda al aire libre y realmente hacía un día precioso. Casi sentí ganas de cancelar mi plan, pero no iba a dejar que se salieran con la suya. Esta era realmente mi única oportunidad de causarles un dolor comparable al que yo había tenido que enfrentar. Mi esposa estaba entre la multitud, cerca de la parte delantera. Ella también pensaba que todo saldría perfecto, porque me negaba a dejar que siguiera sonriendo. Cuando el sacerdote pronunció la frase de hable ahora o calle para siempre, el corazón me golpeaba con fuerza en el pecho. Odio ser el centro de atención y si hubiera tenido otra opción, no estaría en ese momento, pero no había otra forma de terminar el trabajo. Así que levanté la mano. Hubo muchos murmullos.
Estoy seguro de que algunos pensaron que era una broma tonta, pero miré tanto a mi esposa como a mi amigo, y estoy seguro de que por sus mentes pasó la idea de que yo sabía algo. Di un paso al frente, y al hacerlo, otro de los padrinos intentó agarrarme del brazo y preguntarme qué estaba haciendo, pero me solté de un tirón. Miré a todos los presentes y les dije que no podía permitir que la boda continuara. Él había sido mi gran amigo, y sí, lo dije en tiempo pasado, pero me había traicionado a mí y a su prometida al mismo tiempo. No podía dejar que la ceremonia siguiera con la conciencia tranquila. Señalé a mi esposa y le dije a todos que ella era mi mujer. Había sido mi esposa por 3 años, así que él la conocía desde que éramos amigos. Sin embargo, la obligación que ambos tenían conmigo no significó nada cuando decidieron engañarme. En ese punto, rompí mi bloqueo mental y no tuve problemas en soltarlo todo. Dejé muy claro que tenía pruebas de todo lo que estaba diciendo. Y odiaba tener que ser el vehículo para arruinar ese día tan hermoso. Pero realmente no era mi culpa. Era culpa de las 2 personas que decidieron ser infieles. El hombre que sabía que tenía a una mujer maravillosa con la que se iba a casar en unos meses, pero que aún así decidió acostarse con la esposa de uno de sus amigos. Les dije a todos que ya había hablado y que, si los 2 traidores sentían que había algo que pudieran decir para defenderse y cambiar el resultado final, podían hacerlo. Pero yo no había dicho más que la verdad. Si elegían afirmar que algo de lo que dije era falso, tenía las pruebas para demostrar que ambos mentían. Después de eso, di un paso atrás para dejar que las cosas procedieran como fuera necesario. Los otros padrinos me miraban fijamente. No era una mirada de odio, sino de confusión y simpatía al mismo tiempo. En ese momento, pareció como si todo el lugar se hubiera congelado por un instante. Nadie tenía idea de cómo debían actuar a partir de ahí. No los culpo. No es el tipo de situación para la que alguien esté preparado. Uno de los padrinos me susurró que quería ver la evidencia de la que hablaba. Le mostré mi teléfono y me lo devolvió en silencio. Mi esposa había hundido el rostro entre sus manos y estaba encorvada. No quería que la vieran, y no la culpo. Es difícil asimilar que la porquería que hiciste sea expuesta frente a una multitud de personas que te conocen y otras que no. Mi amigo no podía dirigirse a la multitud porque se había llevado a su prometida a un lado y le hablaba con mucha energía, como si intentara convencerla de algo. Ella se veía muy alterada. El padrino de honor decidió intentar tomar el control de la situación. Dijo a todos que probablemente se trataba de un malentendido y que iban a intentar aclarar las cosas. Pidió a los presentes que permanecieran sentados y esperaran 20 minutos. Logró llevarnos a mí, a mi esposa, a la prometida, a mi amigo y a todo el séquito de padrinos y damas de honor a un lugar separado. Lo primero que hizo mi amigo fue abalanzarse sobre mí como si quisiera golpearme, pero yo ni me moví. Los otros chicos lo sujetaron. Le dije que no tenía derecho a actuar como si yo fuera el que estaba mal. Todo lo que estaba pasando era consecuencia de sus acciones, y él no tenía derecho a elegir cuándo le caerían esas consecuencias encima. Elegí el momento más inconveniente porque necesitaba que doliera. Mi esposa me miró y preguntó, ¿por qué?, y con lágrimas en los ojos. No soy de los que faltan al respeto a las mujeres, pero me molestó tanto que me sorprendió cuando un «cierra la maldita boca» salió de mi boca. Ella se calló con una expresión de total asombro. El padrino de honor me pidió que mostrara la evidencia a todos, y lo hice. El primer ángulo que intentó usar mi amigo fue afirmar que no era él con quien ella chateaba. Dijo que yo no tenía pruebas de que fuera él. Le pedí a mi esposa que entregara su teléfono. Ella sabía que decir que no era suficiente para demostrar que tenía algo que ocultar, especialmente porque lo único que iban a revisar eran sus chats con él, nada más. Se negó a entregar el teléfono, así que simplemente me encogí de hombros. Él dijo que podíamos revisar su teléfono, pero yo simplemente me reí porque era obvio que se sentía confiado por haber limpiado su parte del asunto. Señalé que mi esposa había hecho un mal trabajo borrando las cosas, y que así fue como pude confirmarlo todo. Él le lanzó una mirada rápida de furia, creo que fui el único que se dio cuenta. Estaba furioso con ella, y eso me gustó. A pesar de que ambos eran culpables, él probablemente iba a descargar toda su rabia en ella. Les pregunté qué querían hacer. La prometida estaba allí de pie, con el maquillaje arruinado por las lágrimas que había estado derramando en silencio. La señalé y dije que, en realidad, la decisión era de ella. Yo ya había terminado con mi esposa y con mi amigo. No volverían a estar en mi vida. La boda podía continuar si la prometida tenía la fuerza para perdonarlos. Ella simplemente sacudió la cabeza una y otra vez. Él intentó suplicarle, pero ella le dio una bofetada tan fuerte que resonó en toda la habitación.
Él solo se sostuvo la mejilla y no dijo nada. Supongo que eso lo decide todo, dije encogiéndome de hombros. Me acerqué a la prometida y le pedí perdón. Pudiste habérmelo dicho antes de todo esto, alcanzó a decir entre lágrimas. Le pedí disculpas porque realmente pude haberlo hecho, pero quería lastimarlos a ellos dos tanto como fuera posible. Sabía de antemano que ella sería una víctima, pero sentí que valía la pena para humillar a dos traidores. Después de eso, el padrino de honor salió a informar a todos que la boda estaba cancelada. No me quedé para ver cómo reaccionó la gente, pero estoy seguro de que no fue bien recibido, especialmente por quienes gastaron mucho dinero para estar allí. Podían dirigir su frustración hacia él, lo cual era aún mejor para mí. Él tendrá que lidiar con las consecuencias por mucho tiempo. Para mi esposa no iba a ser tan malo, así que lo hice peor informando a toda su familia sobre lo que pasó en la boda. Sobra decir que ella casi pierde la cabeza cuando se enteró, porque ya estaba lidiando con demasiado. No iba a hacérselo fácil. Me dijo que yo había arruinado su vida, y antes de que pudiera decir más, le recordé que ella sola se la había arruinado. No solo me engañó, sino que lo hizo con mi mejor amigo el día de su boda. Fue una mala persona en muchos niveles y pensó que no habría karma para ella. Me reí en su cara. Le va a costar mucho recuperarse de esto. Se mudó de la casa y se fue a vivir con sus padres, que es el mejor escenario para ella. Ni siquiera tuve que echarla, sabía que no debía intentar quedarse. Obviamente, lo que sigue es el divorcio, pero no me preocupa demasiado. Probablemente seguirá el curso típico y tomaremos caminos separados para siempre. Necesito ese cierre. Hice lo que tenía que hacer y no quiero volver a saber de esa mujer nunca más. Que tu esposa te falte al respeto en tu cara y luego regrese a casa contigo como si nada hubiera pasado es cobardía. Se necesita ser un tipo especial de persona para mentir con tanta naturalidad a alguien con quien prometiste una vida. Y el que era mi mejor amigo es un chiste. El tipo de persona que te sonríe y luego te traiciona en cuanto tiene una oportunidad egoísta. No estaba confundido ni atormentado, simplemente fue un oportunista que pensó que nunca me enteraría. Ella preguntando por qué, después de todo es casi de risa. ¿Por qué hay consecuencias? ¿Por qué te alcanzaron las mentiras? ¿Por qué el universo no ignoró lo que hiciste? El nivel de negación es increíble. La verdad es que ninguno de los dos me respetó lo suficiente como para detenerse, y ni siquiera me respetaron lo suficiente como para cubrir bien sus rastros. Eso te dice todo lo que necesitas saber sobre quiénes son. Actualización 3. Han pasado 6-5 meses. El tiempo suficiente para que el caos de aquel día en el altar se convierta en una serie de sentencias legales y realidades crudas. Finalmente, el divorcio se ha concretado. A pesar de que ambos ganábamos muy buen dinero y ella esperaba una batalla larga para mantener su estilo de vida, mi abogado fue implacable. Debido a las pruebas de su conducta y a ciertos acuerdos prenupciales que ella pensó que nunca se aplicarían, el juez dictó una sentencia definitiva, le entregué una suma única de dinero, una cantidad considerable pero que, y comparada con lo que ella pretendía, no es más que una fracción. Con eso, firmó los papeles y salió de mi vida legalmente para siempre. No hubo pensiones eternas, ni dramas de bienes compartidos. Solo un cheque y un adiós. Sin embargo, el dinero no compra la paz mental. Mi exesposa no supo lidiar con la humillación pública ni con el peso de sus propias decisiones. Cayó en una depresión profunda de la que intentó escapar de la peor manera, refugiándose en el alcohol. Pasó de ser una profesional exitosa a perderse en botellas para olvidar que toda su familia y amigos la vieron ser expuesta como una traidora. La situación se volvió tan crítica que sus propios padres tuvieron que intervenir de emergencia y la ingresaron en una clínica de alcohólicos anónimos bajo un régimen estricto. Sé, por fuentes comunes, que no saldrá de ahí en mucho tiempo. Tiene un largo camino para intentar reconstruir los restos de su dignidad. Por otro lado, el que solía ser mi mejor amigo descubrió que el karma tiene muchas formas, y una de ellas fue el hermano de su ahora exprometida. El hermano de ella, un hombre que no se anda con juegos, no pudo soportar ver a su hermana destrozada el día que debía ser el más feliz de su vida. Lo buscó, lo encontró y le propinó una paliza tan brutal que lo dejó irreconocible. No hubo denuncias, no hubo drama legal, simplemente justicia de calle. Después de eso, mi ex amigo desapareció. Vendió lo poco que le quedaba, huyó de la ciudad y nadie sabe dónde está. Se convirtió en un fantasma, un hombre sin honor huyendo de su propia sombra. Y aquí es donde la vida se vuelve verdaderamente irónica. Durante todo el proceso de anulación y trámites, la ex prometida de mi amigo y yo nos mantuvimos en contacto. Al principio era para compartir información legal,
Pero pronto nos dimos cuenta de que éramos los únicos que entendíamos realmente el dolor y la rabia del otro. Empezamos a salir a cenar, luego a caminar, y lo que comenzó como un apoyo mutuo se transformó en algo real. Sí, ahora estamos en una relación oficial. ¿Y por qué no hacerlo? Ambos fuimos las víctimas de un engaño orquestado por las personas en las que más confiábamos. Ella es una mujer increíble que merecía algo mucho mejor que aquel traidor, y yo encontré a alguien que valora la lealtad por encima de todo. Ver la cara de asombro de los pocos conocidos que aún nos hablan cuando nos ven juntos no tiene precio. Al final, los traidores terminaron en la miseria y el olvido, mientras que nosotros, los que nos quedamos con las manos vacías en aquel altar, terminamos encontrando el uno en el otro lo que nuestras parejas nunca pudieron darnos: honestidad. La venganza fue dulce, pero la felicidad que vino después es el verdadero triunfo. ¿La vida da vueltas increíbles, no creen? Algunos dirán que empezar una relación con la ex del mejor amigo es el cierre perfecto. Otros pensarán que es llevar la ironía demasiado lejos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es justicia poética que las dos víctimas terminaran juntas o creen que el protagonista se pasó de la raya con su venganza en el altar? Déjenme sus opiniones aquí abajo, los estaré leyendo.